En las profundidades del espacio interestelar, donde las estrellas brillan como faros distantes en la oscuridad infinita, la humanidad finalmente se encontró cara a cara con la verdad que tanto había temido y anhelado. No estábamos solos. El primer contacto no fue como lo habíamos imaginado en nuestras películas o libros de ciencia ficción. No hubo grandes naves plateadas descendiendo sobre nuestras ciudades, ni mensajes de paz transmitidos a través de ondas de radio. En cambio, llegaron como una tormenta silenciosa, emergiendo de los confines más alejados de nuestro sistema solar. Los Arsethin, como se hacían llamar, eran una civilización antigua y poderosa. Sus cuerpos cristalinos reflejaban la luz de manera hipnótica, y sus naves, construidas con tecnología que parecía desafiar las leyes de la física, hacían que nuestros más avanzados cruceros espaciales parecieran juguetes primitivos. Al principio, se mostraron curiosos y aparentemente benevolentes, compartiendo pequeños fragmentos de su conocimiento con nosotros. La comandante Isabel Ramírez observaba desde la ventana de la Estación Espacial Internacional mientras otra nave Arsethin pasaba majestuosamente cerca de la órbita terrestre. Después de 6 meses de contacto, algo no le cuadraba. Los informes que llegaban de las colonias en Marte eran cada vez más preocupantes, y las comunicaciones con las bases lunares se volvían extrañamente intermitentes. Hay algo que no nos están contando, murmuró Isabel mientras revisaba los últimos datos en su tablet. Las lecturas de energía provenientes de las naves alienígenas mostraban patrones irregulares, picos de actividad que no coincidían con sus supuestas misiones diplomáticas. Los científicos terrestres habían detectado fluctuaciones electromagnéticas inexplicables en varios puntos del planeta. En la Tierra, el doctor Alberto Chen trabajaba incansablemente en su laboratorio subterráneo en Chile. Como uno de los principales expertos en tecnología de propulsión, había sido asignado para estudiar los pocos artefactos que los Arsethin habían compartido con la humanidad. Es como si nos estuvieran dando piezas de un rompecabezas, explicó a su equipo, pero las piezas más importantes, las que nos darían una verdadera ventaja, están cuidadosamente ausentes. La verdad comenzó a revelarse una fría mañana de octubre. Las comunicaciones con la colonia marciana se cortaron completamente. Los sensores de largo alcance detectaron una actividad inusual cerca de los anillos de Saturno. Y entonces, como una pesadilla volviéndose realidad, las verdaderas intenciones de los Arsethin se hicieron evidentes. No eran exploradores ni diplomáticos. Eran cazadores de recursos, y la Tierra, con su abundante biodiversidad y recursos minerales, era su próximo objetivo. Las naves que habían estado orbitando pacíficamente nuestro planeta comenzaron a mostrar su verdadera naturaleza, eran buques de guerra, diseñados para la conquista y la extracción. Pero los Arsethin habían cometido un error fatal en sus cálculos. Habían subestimado gravemente la capacidad de la humanidad para adaptarse, para innovar bajo presión, y sobre todo, para unirse frente a una amenaza común. En las semanas previas a su revelación, científicos como el Dr. Chen habían estado trabajando en secreto, descifrando los verdaderos principios detrás de su tecnología. La comandante Ramírez fue una de las primeras en dar la alarma. Su experiencia militar le había enseñado a reconocer los patrones de un inminente ataque, y sus advertencias llegaron justo a tiempo para que la Tierra comenzara sus preparativos de defensa. No vamos a entregar nuestro hogar sin luchar, declaró en una transmisión global que unió a la humanidad como nunca antes. En laboratorios secretos alrededor del mundo, ingenieros y científicos trabajaban contrarreloj, combinando el conocimiento extraído de la tecnología Arsethin con las innovaciones humanas. Lo que los alienígenas no entendían era que la aparente simplicidad de nuestras armas ocultaba siglos de ingenio y determinación humana. Los primeros signos de resistencia llegaron de forma inesperada. Cuando los Arsethin intentaron establecer una cabeza de playa en el Océano Pacífico, se encontraron con algo que sus sofisticados sensores no habían detectado. Una red de defensas submarinas desarrolladas en secreto por una coalición global de naciones. La doctora Luna Patel, especialista en sistemas de defensa cuántica, había descubierto una debilidad crucial en los escudos Arsethin. Sus campos de fuerza están optimizados para detener armas de energía avanzada, explicó en una reunión de emergencia del Consejo de Defensa Global, pero son sorprendentemente vulnerables a métodos de ataque más convencionales. Mientras las primeras batallas comenzaban a desarrollarse en la órbita terrestre, la humanidad reveló su as bajo la manga, una combinación de tecnología de punta y tácticas de guerra tradicionales que los Arsethin nunca habían encontrado en sus conquistas anteriores. Las armas cinéticas primitivas, consideradas obsoletas por los invasores, resultaron ser devastadoramente efectivas contra sus sofisticados sistemas de defensa. En las profundidades del espacio, cerca de la órbita de Júpiter, una flota de naves terrestres se preparaba para el contraataque. La comandante Ramírez, ahora al mando de la primera línea de defensa espacial de la Tierra, observaba los monitores con determinación.
Los Arsethin estaban a punto de aprender una lección crucial sobre la naturaleza de la guerra humana. No se trataba solo de tecnología superior, sino de adaptabilidad, creatividad y, sobre todo, de la férrea voluntad de supervivencia. La batalla que se avecinaba prometía ser épica, una prueba definitiva de la resistencia humana contra una fuerza aparentemente superior. Mientras las alarmas sonaban y las tripulaciones corrían a sus puestos de combate, una verdad emergía clara como el cristal: los Arsethin estaban a punto de descubrir exactamente de lo que eran capaces las armas humanas, y el precio de haber subestimado a nuestra especie sería alto. La tensión se mantiene en el aire mientras las flotas se preparan para el inevitable enfrentamiento. Las luces de las naves parpadean en la oscuridad del espacio, como estrellas a punto de colisionar. La humanidad está a punto de demostrar por qué ha sobrevivido y prosperado durante milenios, y los Arsethin están a punto de aprender que algunas especies son más peligrosas de lo que aparentan. El espacio entre Júpiter y Marte se convirtió en un campo de batalla silencioso. Las naves humanas, pintadas en tonos oscuros para confundirse con el vacío espacial, mantenían sus motores al mínimo para evitar la detección. La comandante Ramírez había aprendido que la tecnología de rastreo Arsethin dependía en gran medida de las emisiones de energía, y estaba usando esto a su favor. Mantengan posiciones y esperen mi señal, susurró por el canal de comunicación encriptado. Su voz, aunque suave, llevaba el peso de la autoridad que había ganado durante años de servicio en las fuerzas espaciales. En la pantalla principal de su nave insignia, los puntos brillantes que representaban a la flota Arsethin se movían con una arrogancia casi palpable. En la Tierra, el Dr. Chen había realizado un descubrimiento crucial. Mientras estudiaba los restos de una nave Arsethin derribada en las afueras de Buenos Aires, notó algo peculiar en la estructura cristalina de su casco. Los patrones moleculares, explicó a su equipo a través de una videollamada segura, cambian según la temperatura. Es como si su tecnología dependiera de mantener un estado térmico específico. La doctora Patel, trabajando desde su laboratorio en las montañas del Himalaya, complementó este descubrimiento con sus propias observaciones. Los Arsethin no solo dependían de la estabilidad térmica para sus sistemas de defensa, sino que también parecían incapaces de procesar rápidamente múltiples amenazas simultáneas. Sus sistemas de combate, aunque increíblemente avanzados, eran sorprendentemente rígidos. Es como si nunca hubieran necesitado adaptarse, reflexionó Patel mientras compartía sus hallazgos con el Comando Central. Han dependido de su superioridad tecnológica durante tanto tiempo que han perdido la capacidad de improvisar. Esta debilidad se convirtió en el fundamento de la estrategia humana. En órbita alrededor de Europa, una de las lunas de Júpiter, un pequeño equipo de científicos y ingenieros trabajaba en modificar los misiles nucleares convencionales. No para hacerlos más destructivos, sino para convertirlos en lo que el teniente Rodrigo Ortiz llamaba bombarderos térmicos. No necesitamos destruir sus naves, explicaba a sus colegas, solo necesitamos desestabilizar sus sistemas de control térmico. La comandante Ramírez observaba las simulaciones con creciente optimismo. Las pruebas mostraban que un ataque coordinado, combinando diferentes tipos de armas y tácticas, podría sobrecargar los sistemas defensivos Arsethin. Es como jugar ajedrez en 3 dimensiones, comentó a su oficial ejecutivo, pero ellos solo pueden ver un nivel a la vez. Mientras tanto, en las profundidades del Océano Índico, una flota de submarinos modificados se preparaba para otra fase del plan. Los Arsethin habían demostrado una notable falta de comprensión sobre los océanos terrestres, y esta ignorancia se convertiría en su perdición. Los submarinos, equipados con tecnología de camuflaje acústico, transportaban una nueva generación de armas diseñadas específicamente para atacar las vulnerabilidades de las naves alienígenas. La doctora Ana Santos, especialista en guerra submarina, había desarrollado un sistema que podía generar pulsos electromagnéticos focalizados, capaces de atravesar los escudos Arsethin como si fueran papel. El agua, explicó en una reunión del Consejo Militar, amplifica el efecto de manera exponencial. Es como si hubiéramos encontrado su talón de Aquiles. En las ciudades subterráneas que ahora albergaban a gran parte de la población civil, la humanidad se preparaba para una guerra prolongada. Los niños aprendían en simuladores de combate, los agricultores cultivaban alimentos en enormes instalaciones hidropónicas, y los fabricantes trabajaban sin descanso produciendo más armas y equipos. La resistencia humana no se limitaba a las armas convencionales. Un grupo de hackers, liderado por el enigmático Capitán Zhou, había logrado penetrar parcialmente en los sistemas de comunicación Arsethin. Su lenguaje de programación es complejo, explicó Zhou en una transmisión codificada, pero sigue patrones predecibles. Como su sociedad, carece de creatividad. Las primeras escaramuzas habían demostrado que los Arsethin no estaban preparados para la guerra de guerrillas espacial.
Sus grandes naves de batalla, aunque impresionantes, eran blancos fáciles para los pequeños y ágiles cazas terrestres. La táctica de golpear y correr, perfeccionada durante siglos de conflictos humanos, resultó devastadoramente efectiva en el vacío del espacio. La comandante Ramírez observaba los preparativos finales desde el puente de su nave. Los sensores mostraban que la flota principal Arsetin se acercaba a su posición, exactamente como habían predicho. Están tan seguros de su superioridad, pensó, que ni siquiera consideran la posibilidad de una emboscada. En las profundidades del espacio, las naves humanas esperaban en silencio, como depredadores acechando a su presa. Los Arsetin estaban a punto de descubrir que la verdadera fuerza de la humanidad no residía en su tecnología, sino en su capacidad para adaptarse, innovar y, sobre todo, en su inquebrantable determinación de sobrevivir. La tensión era palpable en cada nave de la flota terrestre. Los tripulantes revisaban sus sistemas una última vez, preparándose para el momento decisivo. La doctora Patel y su equipo monitoreaban las lecturas desde la Tierra, listos para analizar cualquier nuevo dato sobre las defensas alienígenas. El Dr. Chen supervisaba los últimos ajustes a las armas modificadas, mientras que la doctora Santos coordinaba con la flota submarina. Las estrellas brillaban indiferentes mientras la humanidad se preparaba para su mayor batalla. Los Arsetin se acercaban, sus naves cristalinas reflejando la luz solar como prismas gigantes. No tenían idea de que estaban a punto de enfrentarse no solo a una especie tecnológicamente capaz, sino a una que había perfeccionado el arte de la guerra a través de milenios de conflictos y supervivencia. En el puente de mando, la comandante Ramírez respiró profundamente. Las próximas horas determinarían el destino de la humanidad, y cada persona en la flota lo sabía. La cuenta regresiva había comenzado, y el momento de la verdad se acercaba inexorablemente. La tensión alcanza su punto máximo mientras las flotas se preparan para el encuentro inevitable. Las luces de advertencia parpadean en silencio, y los corazones laten con fuerza en anticipación. La batalla que está a punto de comenzar cambiará el curso de la historia humana para siempre. El momento que definiría el destino de la humanidad comenzó con un silencio ensordecedor. La comandante Ramírez observó cómo los últimos indicadores en su pantalla confirmaban que todas las naves de la flota terrestre estaban en posición. Las enormes naves Arsetin, brillando como cristales gigantes bajo la luz de Júpiter, avanzaban directamente hacia la trampa que les habían preparado. Inicien secuencia de camuflaje térmico, ordenó en voz baja, como si los alienígenas pudieran escucharla a través del vacío del espacio. Las naves terrestres, utilizando la tecnología desarrollada por el Dr. Chen, comenzaron a adaptar su firma térmica para confundirse con la radiación de fondo del espacio. Era un truco simple pero efectivo, basado en la rigidez de los sistemas de detección Arsetin. En las profundidades del Océano Índico, la doctora Santos dio la señal. Docenas de submarinos modificados activaron sus sistemas de pulso electromagnético, enviando ondas de energía que viajaban a través del agua del planeta. Los Arsetin, concentrados en el espacio sobre sus cabezas, no notaron cómo sus sistemas de comunicación comenzaban a degradarse sutilmente. Están entrando en el radio de alcance, informó el oficial de sensores. La comandante Ramírez sintió cómo su pulso se aceleraba. Todo dependía de la precisión del tiempo. Si atacaban demasiado pronto, los Arsetin podrían adaptarse. Si esperaban demasiado, perderían su ventaja táctica. En la Tierra, el capitán Zhou y su equipo de hackers lanzaron su ataque digital. No intentaron penetrar directamente los sistemas Arsetin, en cambio, inundaron sus canales de comunicación con miles de señales falsas. Es como crear una tormenta de nieve electrónica, explicó Zhou a sus colegas mientras sus dedos volaban sobre el teclado. La doctora Patel, desde su centro de comando en el Himalaya, monitoreaba las lecturas de energía de las naves alienígenas. Sus escudos están fluctuando, informó a través del canal seguro. El cambio de temperatura está comenzando a afectar sus sistemas, exactamente como predijimos. En el espacio, la flota Arsetin comenzó a mostrar los primeros signos de confusión. Sus formaciones, normalmente perfectas, empezaron a mostrar pequeñas irregularidades. Sus sistemas de navegación, bombardeados por señales contradictorias desde la Tierra y afectados por los pulsos electromagnéticos que viajaban a través de los océanos, comenzaron a dar lecturas erráticas. Preparados para la fase 2, ordenó la comandante Ramírez. En las bodegas de carga de cada nave terrestre, los misiles modificados por el equipo del teniente Ortiz esperaban su momento. No eran armas convencionales, eran el resultado de combinar la ciencia terrestre con los conocimientos obtenidos de la tecnología Arsetin. En la superficie de Europa, la luna de Júpiter, equipos especiales se preparaban para su parte en el plan. Habían pasado meses excavando en el hielo, instalando dispositivos que el Dr. Chen había diseñado específicamente para este momento.
La superficie helada de la Luna se convertiría en un arma más en el arsenal humano. La tensión en el puente de mando era palpable mientras los segundos se convertían en minutos. Cada miembro de la tripulación sabía que estaban a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiaría el curso de la historia. No había margen de error, no había segunda oportunidad. Las naves Arsethin, ahora visiblemente afectadas por la combinación de ataques sutiles, comenzaron a reagruparse. Sus sistemas automatizados intentaban compensar las interferencias, pero cada ajuste que hacían solo los hacía más vulnerables al siguiente nivel del plan humano. 30 segundos para el punto de no retorno, anunció el oficial de navegación. La comandante Ramírez apretó los controles de su silla. En las pantallas, podía ver cómo las enormes naves cristalinas de los Arsethin comenzaban a desplegar sus armas principales, finalmente conscientes de que algo no estaba bien. En la Tierra, el Dr. Chen observaba las lecturas con intensidad. Las modificaciones que habían hecho a sus armas tenían que funcionar perfectamente. Un solo error en sus cálculos, y toda la operación podría fracasar. Los Arsethin podrían ser arrogantes, pero su tecnología seguía siendo increíblemente avanzada. 10 segundos, la voz del oficial de navegación resonó en el puente. La comandante Ramírez sintió el peso de la humanidad sobre sus hombros. En estos momentos, no estaba simplemente dirigiendo una batalla, estaba liderando la lucha por la supervivencia de su especie. Las naves Arsethin, sus cascos cristalinos brillando con energía contenida, comenzaron a moverse en formación de ataque. Sus cañones principales empezaron a brillar con una luz que prometía destrucción total. Pero ya era demasiado tarde para ellos. 5 segundos. La doctora Santos confirmó que los pulsos electromagnéticos habían alcanzado su máxima intensidad. El capitán Zhou informó que sus sistemas de comunicación estaban completamente saturados. La doctora Patel verificó que las lecturas térmicas habían alcanzado el punto crítico. 3. En las profundidades del espacio, miles de tripulantes contenían la respiración. 2. Las manos de la comandante Ramírez se tensaron sobre los controles. 1. El momento de la verdad había llegado. Lo que sucedería en los próximos instantes determinaría si la humanidad tendría un futuro entre las estrellas, o si se convertiría en otra especie conquistada por los Arsethin. Fuego. La orden de la comandante Ramírez resonó a través de los canales de comunicación, y la flota terrestre desató su ataque coordinado. Cientos de misiles modificados surgieron de las naves humanas, sus estelas brillando contra el negro del espacio. Pero justo cuando parecía que el plan estaba funcionando a la perfección, algo inesperado sucedió. Las naves cristalinas de los Arsethin comenzaron a cambiar, sus estructuras transformándose de una manera que nadie había previsto. Lo que parecían ser simples ornamentos decorativos en sus cascos empezaron a brillar con una luz púrpura intensa. Nuevas lecturas de energía, gritó el oficial de sensores, están superando todas nuestras escalas. En la Tierra, el Dr. Chen observaba horrorizado cómo sus instrumentos registraban niveles de energía nunca antes vistos. Esto es imposible, murmuró mientras sus dedos volaban sobre el teclado, están reconfigurando su estructura molecular a nivel cuántico. Los Arsethin no solo estaban defendiéndose, estaban evolucionando en medio de la batalla. La doctora Patel interrumpió las comunicaciones con urgencia, están usando nuestros ataques como catalizador. El cambio térmico que provocamos está alimentando algún tipo de proceso de adaptación. Los pulsos electromagnéticos y las variaciones de temperatura, en lugar de desestabilizar a los alienígenas, parecían estar proporcionándoles la energía necesaria para una transformación. Los submarinos en el Océano Índico reportaron fenómenos similares. Las ondas electromagnéticas que enviaban estaban siendo reflejadas de vuelta, amplificadas de alguna manera por la tecnología Arsethin. La doctora Santos vio con asombro cómo los océanos comenzaban a agitarse en patrones inexplicables. Todos los escuadrones, implementen maniobras evasivas, ordenó la comandante Ramírez mientras las naves Arsethin, ahora envueltas en un resplandor alienígena, comenzaban a moverse con una agilidad imposible. Sus formas cristalinas se habían vuelto fluidas, adaptándose y cambiando como mercurio líquido en el vacío del espacio. El capitán Zhou y su equipo de hackers detectaron algo aún más alarmante. Están usando nuestras propias señales de interferencia para crear algún tipo de red neural alienígena. Las comunicaciones falsas que habían introducido en los sistemas Arsethin estaban siendo procesadas y transformadas en algo nuevo, algo que ningún humano había visto antes. En Europa, los dispositivos enterrados en el hielo comenzaron a registrar actividad sísmica inexplicable. El hielo mismo parecía estar respondiendo a la presencia Arsethin, como si la luna entera estuviera despertando de un sueño milenario. Hay algo más aquí, transmitió uno de los científicos en la superficie, algo que no entendemos.
La comandante Ramírez observó con una mezcla de asombro y terror cómo su cuidadosamente planificada estrategia se transformaba en algo completamente inesperado. Los Arsethin no solo estaban contraatacando, estaban revelando capacidades que iban más allá de cualquier cosa que la humanidad hubiera imaginado. Necesitamos reagruparnos, ordenó, pero antes de que pudiera completar la orden, las luces en su nave comenzaron a parpadear. Los sistemas de energía fluctuaron de manera errática, y las pantallas mostraron lecturas imposibles. Algo estaba afectando no solo a los sistemas electrónicos, sino al espacio mismo alrededor de las naves. En la Tierra, el Dr. Chen trabajaba frenéticamente, tratando de entender lo que estaba sucediendo. No son solo sus naves, transmitió con voz tensa, están manipulando el tejido mismo del espacio-tiempo. Todo lo que creíamos saber sobre ellos era apenas la superficie. La doctora Patel, analizando los datos entrantes, llegó a una conclusión inquietante: no vinieron a conquistarnos. Vinieron a probar algo. Sus palabras resonaron con un peso terrible mientras las naves Arsethin continuaban su transformación, sus formas ahora casi incomprensibles para los ojos humanos. En el puente de mando, la comandante Ramírez enfrentaba una decisión imposible. Su flota estaba atrapada entre un enemigo que se había revelado infinitamente más poderoso de lo que habían imaginado, y un misterio que se profundizaba con cada segundo que pasaba. Los Arsethin no eran simples conquistadores, eran algo más, algo que desafiaba toda comprensión humana. Señora, llamó el oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión. Pero no viene de los Arsethin. Viene de Europa. Las pantallas mostraron una señal que surgía de las profundidades de la luna helada, una señal que no se parecía a nada que hubieran visto antes. La batalla se había convertido en algo más grande y más aterrador de lo que nadie había anticipado. Mientras las naves Arsethin continuaban su metamorfosis alienígena, una nueva pregunta surgía: ¿qué otros secretos aguardaban en las profundidades del espacio, y estaba la humanidad preparada para descubrirlos? La señal que emanaba de Europa se intensificó, transformándose en un pulso de energía que atravesó el espacio como una onda expansiva. Las naves transformadas de los Arsethin se detuvieron súbitamente, sus formas cristalinas fluctuantes congeladas en medio de su metamorfosis. Por un momento, el espacio mismo pareció contener la respiración. Algo está emergiendo de la superficie, informó el oficial de sensores, su voz temblorosa. A través de las grietas en el hielo de Europa, columnas de luz azul se elevaban hacia el espacio, formando patrones geométricos que desafiaban la comprensión humana. La comandante Ramírez observó con asombro cómo estas luces comenzaban a tejer una red de energía que envolvía tanto a la flota terrestre como a las naves Arsethin. El Dr. Chen, analizando las lecturas desde la Tierra, quedó sin palabras ante lo que veía. Es tecnología, pero antigua. Mucho más antigua que los Arsethin. Los patrones de energía mostraban una complejidad que hacía parecer primitiva incluso la avanzada tecnología alienígena. Comandante, gritó el oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión. Es un mensaje codificado en el ADN humano. La doctora Patel, que había estado monitoreando los datos, confirmó lo imposible: la señal estaba resonando con la propia estructura genética de cada ser humano en la flota. El mensaje comenzó a traducirse en las pantallas, revelando una verdad que cambiaría para siempre la comprensión de la humanidad sobre su lugar en el universo. Europa no era solo una luna helada, era una estación de observación, construida eones atrás por una civilización que había sembrado la vida en la Tierra. Los Arsethin no eran conquistadores, eran una prueba final. Su aparente invasión, su tecnología adaptativa, todo había sido diseñado para forzar a la humanidad a alcanzar su máximo potencial. Somos el experimento, susurró la comandante Ramírez, comprendiendo finalmente el alcance completo de la situación. La red de energía que emanaba de Europa comenzó a interactuar con las naves Arsethin, desmantelando su forma cristalina y revelando su verdadera naturaleza: no eran seres orgánicos ni máquinas, sino constructos diseñados para evaluar el progreso de la evolución humana. En la Tierra, el capitán Zhou descubrió que podía acceder a un vasto archivo de información alienígena. Es un registro, transmitió con asombro, de todas las especies que han sido probadas. La humanidad no era la primera, pero había logrado algo único: había demostrado no solo capacidad de supervivencia, sino de innovación y adaptación más allá de lo esperado. La doctora Santos, desde las profundidades del océano, confirmó que los patrones en el agua no eran un efecto secundario de la batalla, sino parte de un sistema de activación diseñado para despertar solo cuando una especie alcanzara cierto nivel de desarrollo tecnológico y social. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando las luces de Europa comenzaron a formar una imagen tridimensional en el espacio, un mapa de la galaxia, con cientos de puntos brillantes que representaban otras civilizaciones en desarrollo. La humanidad no estaba sola, pero tampoco estaba desprotegida.
Los antiguos constructores habían dejado guardianes como los de Europa en todo el cosmos, guiando y protegiendo la evolución de la vida inteligente. Hay más, anunció la doctora Patel, su voz temblando de emoción. No solo hemos pasado la prueba. Nos han elegido. Los datos revelaban que la humanidad había sido seleccionada para unirse a una red galáctica de civilizaciones guardianas, encargadas de supervisar el desarrollo de nuevas especies. La comandante Ramírez se puso de pie en el puente de su nave, observando cómo las últimas formas Arcetin se disolvían en el espacio, su propósito cumplido. Las luces de Europa pulsaban ahora con un ritmo constante, como un faro cósmico anunciando el amanecer de una nueva era para la humanidad. Envíen un mensaje a la Tierra, ordenó, su voz firme pero llena de asombro. Díganles que estamos a punto de dar nuestros primeros pasos en un universo mucho más grande y más asombroso de lo que jamás imaginamos. Mientras las naves terrestres se reagrupaban, las luces de Europa comenzaron a formar una estructura cristalina que se elevaba desde la superficie helada, una puerta estelar, un regalo de los antiguos constructores para una especie que había demostrado estar lista para las estrellas. Y así, lo que comenzó como una batalla por la supervivencia se transformó en el primer capítulo de una nueva aventura. La humanidad había enfrentado su prueba final y emergido no solo victoriosa, sino transformada, lista para asumir su lugar entre las estrellas como guardianes de la vida galáctica. Los días siguientes a la revelación en Europa fueron un torbellino de descubrimientos y cambios para la humanidad. La comandante Ramírez, junto con un equipo selecto de científicos y diplomáticos, fue la primera en atravesar la puerta estelar. Lo que encontraron del otro lado desafió incluso sus expectativas más salvajes, una vasta red de civilizaciones interconectadas, cada una con su propia historia de supervivencia y evolución. El Dr. Chen pasó semanas estudiando la tecnología de los antiguos constructores. Cada descubrimiento nos muestra lo poco que realmente sabíamos, comentó durante una conferencia global transmitida desde el nuevo centro de investigación establecido en Europa. Pero lo más fascinante no es la tecnología en sí, sino cómo se diseñó para interactuar específicamente con cada especie según su propio camino de desarrollo. La doctora Patel lideró el equipo que comenzó a descifrar el vasto archivo de información genética dejado por los constructores. Los datos revelaron que la diversidad de la vida en la Tierra no era accidental. Cada especie había sido cuidadosamente diseñada para contribuir al desarrollo general del ecosistema planetario. La humanidad era la culminación de millones de años de evolución guiada. En las profundidades del Océano Índico, la doctora Santos y su equipo descubrieron una red de antiguas estructuras submarinas, similares a la instalación en Europa. Los océanos no solo eran el origen de la vida, explicó, sino también nuestros primeros guardianes. Estas estructuras habían estado monitoreando y sutilmente guiando la evolución marina durante eones. El capitán Zhou y su equipo de tecnología encontraron algo igualmente sorprendente. Los antiguos constructores habían dejado fragmentos de su conocimiento codificados en el Internet humano, esperando ser descubiertos cuando estuviéramos listos. Estaban ahí todo el tiempo, reflexionó Zhou, escondidos en patrones de datos que solo ahora podemos reconocer. Las naciones de la Tierra, que se habían unido frente a la aparente amenaza Arcetin, mantuvieron su unidad con un propósito nuevo y más noble. Se estableció el Consejo de Guardianes Terrestres, una organización global dedicada a coordinar los esfuerzos de la humanidad en su nuevo papel como protectores galácticos. La transformación más profunda, sin embargo, fue cultural. La confirmación de que no estábamos solos en el universo, y que de hecho éramos parte de un gran experimento cósmico, cambió fundamentalmente la forma en que la humanidad se veía a sí misma. Las antiguas divisiones comenzaron a parecer insignificantes frente a la grandeza del cosmos. Lo que nos hace únicos, reflexionó la comandante Ramírez durante la ceremonia de inauguración de la primera Academia de Guardianes, no es nuestra tecnología ni nuestra inteligencia, sino nuestra capacidad para unirnos y adaptarnos frente a lo desconocido. Los Arcetin no fueron derrotados por nuestras armas, sino por nuestra determinación colectiva. Los primeros contactos con otras civilizaciones guardianas fueron reveladores. Cada especie había enfrentado su propia versión de la prueba Arcetin, adaptada a sus características únicas. Algunas habían desarrollado tecnologías que parecían mágicas para los estándares humanos, mientras que otras habían evolucionado en direcciones que desafiaban nuestra comprensión de la vida misma. El Dr. Chen estableció intercambios científicos con estas civilizaciones, descubriendo que cada una tenía perspectivas únicas que ofrecer. No se trata solo de tecnología, explicó, sino de diferentes formas de pensar, de resolver problemas, de existir. La diversidad que había hecho fuerte a la humanidad se reflejaba a escala galáctica. La doctora Patel encontró patrones sorprendentes en el ADN de diferentes especies guardianas. Somos todos parte de una gran sinfonía genética, propuso.
Cada especie representa una nota única en una composición cósmica que apenas estamos empezando a entender. Esta revelación llevó a nuevos avances en medicina y biotecnología. En la Tierra, la sociedad comenzó a adaptarse a su nuevo papel en el cosmos. Las escuelas incorporaron historia galáctica en sus planes de estudio, los niños soñaban con convertirse en guardianes, y la cultura popular se llenó de historias sobre las maravillas del universo que apenas comenzábamos a explorar. La instalación en Europa se convirtió en el principal centro de entrenamiento para futuros guardianes. Allí, la comandante Ramírez supervisaba la preparación de nuevas generaciones de protectores espaciales. Cada civilización que encontremos, les decía a sus estudiantes, tiene el potencial de añadir algo único a la gran tapicería de la vida galáctica. Los Arsethin, ahora entendidos como una herramienta de prueba, fueron estudiados en detalle. Su tecnología adaptativa había sido diseñada específicamente para empujar a las especies emergentes hasta sus límites, obligándolas a innovar y evolucionar. Cada aspecto de su aparente invasión había sido una cuidadosa prueba de diferentes aspectos de la sociedad humana. Un año después de los eventos en Europa, la humanidad había establecido presencia en docenas de sistemas estelares, no como conquistadores sino como guardianes y mentores. Cada nuevo mundo traía sus propios desafíos y maravillas, y cada encuentro con una nueva especie emergente recordaba a los humanos su propio viaje. La doctora Santos, trabajando ahora en un proyecto para establecer comunicación con formas de vida oceánicas en mundos distantes, reflexionó sobre el cambio en la perspectiva humana. Antes mirábamos las estrellas y nos preguntábamos si estábamos solos. Ahora sabemos que nunca lo estuvimos, y nuestra responsabilidad es asegurarnos de que ninguna especie emergente tenga que sentirse sola en su viaje hacia las estrellas. El capitán Zhou desarrolló nuevos protocolos de comunicación interestelar, combinando tecnología terrestre con los principios dictados por los antiguos constructores. Cada civilización es un nodo en una red cósmica de conocimiento, explicó. Nuestra tarea no es solo proteger, sino conectar y compartir. Y así, lo que comenzó como una batalla por la supervivencia se transformó en el primer capítulo de una nueva era para la humanidad. Las estrellas ya no eran distantes puntos de luz, sino destinos familiares en un universo lleno de vida y propósito. La Tierra se convirtió en un faro de esperanza y conocimiento, un lugar donde las lecciones del pasado iluminaban el camino hacia un futuro infinitamente más grande de lo que nadie había imaginado. La comandante Ramírez, parada en el observatorio de la Estación Europa, contemplaba las luces de las naves que partían hacia nuevas misiones de guardianía. Cada una llevaba consigo la promesa que la humanidad había hecho al universo: proteger, guiar y nutrir la chispa de la vida donde quiera que se encontrara. Nunca fuimos el final del experimento, reflexionó mientras las estrellas brillaban en el vacío del espacio. Somos solo el comienzo de algo mucho más grande. Y con esas palabras, una nueva nave guardiana se preparó para partir, llevando consigo las esperanzas y sueños de una humanidad que finalmente había encontrado su verdadero propósito entre las estrellas.